Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo poder aprender? ¡Qué buenas Si estuviéramos anclados al cuerpo físico, de verdad. ¿Bien? Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario de lo que trabajamos durante esta semana? ¿Alguna anotación? Acotación, apunte, observación. Todo estuvo claro en esos conceptos que hemos ido viendo. Hay dudas hasta ahí en esa partecita que empezamos. Margarita. Sácame una duda. ¿Cierto que era el amor? La palabra semilla que había que meditar. El amor incondicional. Incondicional. Bueno, entonces me parece muy importante traerlo como población lo que me pasó. Ajá. Yo salí de aquí, salí como pensando, yo, bueno, el amor. Y obviamente como mamá, pensé que el amor como mamá. Precisamente al día siguiente del año pasado, mi niña cumplía 9 años y bueno, me algo pues como muy bonito. El día miércoles ella pasó muy mal en el colegio, tosiendo como pues de una forma muy frecuente. Y en la noche no pudo dormir. Cuando ella se me levanta y me dice, no puedo ni respirar, yo la vi muy atacadita, ni siquiera pues somatizada, sino atacadita. Entonces me froté las manos, pensé como que en todo lo que he trabajado pues, como este añito, y bueno, vamos a cargarnos de unas buenas intenciones, y empecé como a hablarle de una manera diferente y acariciarle la espalda de una forma muy diferente. No con la angustia que yo a veces vivo como cargada como mamá, sino yo me voy a caer en práctica todo lo que nos dicen aquí los lunes, los miércoles, bueno. Cuando efectivamente la niña se fue serenando de una manera muy bonita, se fue de tal manera, durmió excelente pues esa noche, no se ha aliviado del todo, pero sé que la logré como que sacar de ese estado de tanta precipitación de ella. ¿Y qué concluye de todo eso, Margarita? No, de que uno a veces sí tiene, o sea, de forma muy personal, uno sí tiene que ser un poquitico más abierto a las cosas, tener decisión de hacerlas, porque a veces uno puede estar hacer presencia, uno hace presencia, pero cuando uno logra vivenciar este tipo de cosas que son muy simples, muy sencillas, hasta digamos que pueden ser cotidianas, algo sucede, o sea, continuamos exacto, entonces me gustó mucho. Algo sucede, ese me gustó. Algo sucede. Bueno. ¿Qué significa suceder? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué es Eso verdad? Lo que va después de una acción, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna observación? Juan Diego, estás que te hablas. No. ¿Nada más? Lejo, Sí. a mí me pasaba como que cuando se me venía la palabra a la mente, se me abría como el corazón. O sea, hay veces que uno se emociona, pero palpita. Esta era una sensación diferente, más rica, pues como que se me abría. Una palpitación más rica. No era más palpitación, sino que como que se me abría. Digamos que se abre eso. Esa apertura tiene una razón de ser muy importante. Y cuando sentías que se abría eso, ¿cuál era la sensación que tenías internamente? Plenitud. Eso es bonito. Plenitud. Pregunto yo, ¿alguien de ustedes hizo al menos una actividad de servicio durante esta semana? Sí. ¿Alguien no hizo alguna actividad de servicio durante esta semana? O sea, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Yo asumo que todos mínimamente debieron haber hecho alguna acción de servicio. Y partimos de ahí. Dime, Cata. Alejo, tal vez que cuando uno está como en sintonía con amar a las personas y poner al servicio no lo que uno sabe, sino lo que uno siente. Se dan situaciones que no son coincidencias, sino que todo es por una razón. Y estuvimos el viernes visitando a esta amiga por la que hicimos la meditación, que todos los días está poniendo la grabación
para escuchar y se siente, pues, aunque ha sido muy difícil el proceso, pero para ella es algo muy valioso. Qué bueno. Entonces, decirnos ella, oren por mí, y luego ir a la misa y que el Padre diga, cuando alguien te diga, ore por mí, te necesita mucho. Pues las coincidencias. Eso es muy bonito, que no son coincidencias, sino sincronicidades, o como dice Carlos por allá atrás, diosidencias, ¿no? Bien. Sincronicidad, eso es muy importante. Bueno, ¿algo más? Alejo, a mí se me venía, cuando pensaba en amor incondicional, se me venía más a la mente como esas personas con que he tenido dificultades, con que no es fácil la relación, Eso como que les quería mandar como esa energía, no sé. Bien. Como ese Digamos amor. que pongamos aquí a los otros, pero esos otros que no están ahí cercanos a tus afectos y porque Que ha sido difícil, eso no sé, clientes. es no sé. aún más meritorio. Sí, sí, No sí, tiene sí, mucha gracia dar de lo que nos sobra. A veces dar Lo que de está lo que faltando. necesitamos es lo que nos da dificultad. Y por eso muchas veces encontramos ese tipo de acciones. Es mucho más meritorio tratar de reconciliarte con alguien que está ahí hace rato guardado, con dificultades de comunicación, que expresar el amor de una manera incondicional pero sin equilibrio, ¿sí? Eso ya nos puede afectar mucho. Vamos a tratar de retomar un poco el tema que estábamos teniendo la semana anterior para que vayamos ubicándonos en hacia dónde vamos con esto. Entonces, hablábamos aquí de que había 3 cuerpos principales, ¿se acuerdan? Y entonces pintamos un manuscrito parecido a esto y decíamos que hay un cuerpo, ¿cómo se llama esto? Físico etérico. ¿Sí? Y decíamos que hay como una especie de entramado que cubre al cuerpo físico. Una mallita. Como una mallita. Entre otras cosas, esa mallita nos pertenece a todos. A todos. Todos tenemos un pedacito de esa mallita, no solamente individual, sino del planeta como tal y del universo como tal. Y esa mallita es tan importante que es justamente a través de esa mallita por donde circula la energía que nosotros ponemos en movimiento cuando hacemos una actividad de servicio, ¿sí? En otras palabras, el servicio es el amor puesto en movimiento. Cuando el amor se pone en movimiento, entonces esa energía circula a través de esa trama etérica, de esa red etérica planetaria. Pero cada uno de nosotros también tiene una cosa que se llama algo así como el círculo infranqueable. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que eso es lo que ya nos corresponde de manera individual. Que si nosotros cuidamos adecuadamente ese círculo infranqueable, simplemente esas cosas externas que pudieran hacernos daño encuentran una barrera protectora, es como un escudo protector, pero un escudo protector que no se construye desde la defensa, ¿no? No se construye desde voy a estar aquí contra alguien que me ataque, porque esto es al contrario perder la oportunidad de contactarnos. Si hay un buen contacto, no tendría por qué establecerse una defensa, ¿sí? Si yo estoy bien contigo, pues ¿de qué me voy a defender frente a ti? Si estamos bien. Y contigo y contigo y contigo, entonces hacemos una red planetaria, que es lo que finalmente hacen todos los grupos de servidores del mundo. Están tratando de incrementar esa red etérica planetaria para que la energía de las correctas relaciones circule a través de esa malla o entretejido etérico, esa trama etérica, ¿sí? Decíamos que aquí un poquitico más externo hay que el cuerpo emocional o eso. Astral. Entonces aquí hay un cuerpo físico etérico, aquí diríamos hay un cuerpo emocional o astral, y hay además una cosa muy importante aún más externamente,
que es el cuerpo mental. El círculo infranqueable es como una extensión de ese cuerpo etérico que te permite guardar tu territorio personal. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Si, decíamos, hay una buena alineación, es decir, si el cuerpo mental, el emocional y el físico van en una misma dirección, y eso implicaba entonces Amor, libertad. pensar, sentir y actuar en la misma dirección. ¿Qué implica eso? La coherencia. Y si hay coherencia, entonces ese círculo infranqueable se hace cada vez más grueso. Digamos que hay una mayor red de, insisto, es que si utilizo la palabra protección me da cosa que se interprete de manera inadecuada. Digamos que es una malla más profunda de estar completamente resguardado. Pero si es como una barra protectora, ¿o no? Sí, pero insisto, espero que que no sea entiendan la protección. palabra protección de otra manera. Carlos. Sería más como una malla de libertad. ¿Una malla que, perdón? De libertad. De libertad. Y eso funciona a pesar de los odios y las envidias. Claro, precisamente es eso. Si tu red etérica es lo suficientemente fuerte, o sea, si has trabajado en ese pensar, sentir y actuar en la misma dirección, si has hecho esas tres labores del aspirante que tienen que ser estudiar, servir y meditar. Si hacemos esas tres cosas, cada vez estamos más resguardados en ese sentido. Entonces, un pensamiento de muy baja frecuencia, como lo sería el resentimiento, el odio, la ira, la envidia, todas esas cosas, llegan a este sitio y es como si se debilitaran al tocar esa red etérica que ustedes han visto por ahí que venden como unas raqueticas para matar los zancudos. ¿Sí? Hagan de cuenta que eso llegó a esa raquetica. Entonces tocó la raquetica y se debilitó, no fue capaz con eso. Qué bien, eso estuvo bueno. Como una fortaleza. Esa analogía estuvo bien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos hasta acá, ¿no? Y entendemos entonces la importancia que tiene mantener estos tres cuerpos en muy buenas condiciones. ¿Alguien hasta ahí tiene alguna duda? Por favor, pregunten, porque es que esta parte es muy importante y de eso depende que podamos ir avanzando en este aspecto. Bueno, ante ese silencio asumo que todo está muy claro. ¿Sí? ¿Qué ocurre después de esto? Decíamos que aquí hay una cosita, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama esa cosita? El alma. El alma o el cuerpo causal. Causal, el alma. Y a su vez decíamos que el alma tiene, ¿cuántos pétalos? 12 pétalos. ¿Y qué otro centro del organismo, qué otro de los chakras principales tiene 12 pétalos? ¿Cuál es este? El cuarto centro. Entonces, el cuarto centro es un loto que identificamos como de 12 pétalos. Ojo, porque esto es muy bonito. No nos perdamos acá, concentremos. 12 pétalos del cuarto centro y 12 pétalos del alma. ¿Sí? 12 pétalos. Yo voy a borrar esto aquí para que podamos ir avanzando un poquito en esta parte. Entonces, cuerpo físico, lo voy a pintar por aquí abajito, cuerpo emocional, cuerpo mental, o sea, la triple personalidad inferior. Acuérdense que esos tres constituyen la triple personalidad inferior, ¿sí? O sea, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico constituyen la triple personalidad inferior. ¿Sí? De aquí para allá, entonces está el alma. Y vamos a ver el alma un poquitico más grande acá, en este óleo que les voy a pintar yo. Entonces esa alma, visualicémoslo como un loto de 12 pétalos. ¿Sí? Supongamos que es esto. Y hay unos pétalos externos
3 pétalos externos, ¿sí? Así se parecen más a unos pétalos. Bueno, 3 pétalos intermedios, pongámoslos un poquitico más pequeñitos, ¿sí? Y 3 pétalos internos, llamémoslos así. Bien. Entonces, ¿cuántos llevamos ahí? Eso sí es bonito. Y aquí en el centro, entonces están en este simbolismo, pues eso no es exactamente así, pero esto es como, se toma el tiempo, es un ratón. Sí. Sí. Pero esto es simplemente para que entendamos esto de una manera más didáctica. Aquí hay lo que llamamos los 3 átomos permanentes. Átomo permanente mental, átomo permanente emocional y átomo permanente físico, el emocional o astral. ¿Vamos hasta ahí? Entonces uno de estos representa el átomo permanente mental, otro el átomo permanente emocional y otro el átomo permanente físico, ¿sí? Pero a su vez, acuérdense que había de aquí para arriba. ¿Quién me dice eso? Los portales del alma Los otros. Vamos, en el cuerpo físico, emocional y mental. Luego el cuerpo causal y un poquitico el alma. Y más arribita del alma que está. Antes de la mónada, que es la chispa divina. Pero antes de la mónada, ¿qué hay? ¿Quién nutre al alma? Cuando yo les digo, ciérrenle la puerta al égolo y abren la puerta al espíritu. Entonces está la tríada espiritual, ¿sí? Tríada espiritual. Si voy muy rápido me dicen. Esta tríada espiritual a su vez se nutre, mírenlo aquí, de la chispa divina o la mónada, ¿sí? Así se le conoce pues en estas denominaciones. Entonces fíjense todo lo que nos falta recorrer, estamos por aquí, en esta partecita para pretender medio poder contactar a Dios, o a la chispa divina, o a la mónada. Está como lejitos. Por eso es que desconfíen mucho, eso no significa que no existen, pero desconfíen mucho de esos que dicen que es que mi Diosito les habla al oído así sencillo. Hey, mi Diosito, ¿puedo conversar con vos un momentico? Que es que necesitaba una preguntita. ¿Vos sabes cómo que va a ganar en el baloto? ¿No? Eso pues, eso no. Y estamos llenos de incautos en ese sentido y por supuesto de la gente que se aprovecha de esos incautos. Entonces, insisto, no quiere decir que no los hagan. Yo pienso que hay personas que ya están en un camino ascendido que les permiten conectarse con esas energías mucho más sutiles y de una manera en la que ellos van a ver, utilizan unos puentes de comunicación. Si desde el cuerpo físico tratáramos de conectarnos con esto, que imagínense, supongamos que estamos hablando en términos de frecuencia. Esta es una frecuencia altísima, ¿sí? Esta es una frecuencia, sigue siendo muy alta. Esta es una frecuencia alta. Y estas ya empiezan a ser frecuencias mucho más bajas, y el cuerpo físico sí que lo es. Entonces, si tratáramos de comunicarnos directamente desde este patrón de frecuencia muy baja, con una frecuencia de estas, ¿qué ocurre? Se quema la red etérica, se funde la red etérica. El velo etérico, esa capa que está ahí, literalmente se destruye. Entonces, en el ejemplo de la raquetica, imagínense que ustedes con esa raquetica puedan tratar de matar a un elefante, ¿sí? Obviamente destruye esa raquetica muy fácil. Es por eso que la gente cuando hace lo del yagé intenta subir tan rápido y a veces puede generar hasta locuras y una cantidad de cosas porque no han pasado un proceso normal, sino que intentan pasar de una a otro plano que no es el debido. Muchas gracias por esa pregunta, Carlos. El ayahuasca o el yagé
que es eso que utilizan algunos de los Amazonas. amazonas, Yo he de oído las esa tribus historia. indígenas, Y aquí, y que a veces la gente hace como por deporte, vamos que es que el tanca o va a hacer una limpieza con el yagé, y entonces yo quiero saber qué es eso del yagé para pegarme un viaje bien bacano, ¿sí? Y resulta que en ese viajecito tan bacano muchas veces se contacta con frecuencias tan altas y no estamos preparados. Eso alguien que haya hecho el trabajo de meditar, de servir, de estudiar, que se haya preparado, que haya sido una persona que haya desarrollado toda su actividad de servicio, del amor incondicional, de todas esas cosas que no se hacen de un día para otro, pues es posible que pueda hacer ese tipo de acciones. Pero, si al contrario, alguien que no está preparado para eso intenta hacer ese viaje, es muy factible que ese patrón frecuencial tan alto lo altere. Y a lo mejor, si está muy de buenas, se queda medio psicótico. Y digo si está muy de buenas. ¿Por qué? Porque algunas veces ese es un mecanismo de protección para un voltaje tan alto que simplemente no lo hubiera resistido y hubiera originado a lo mejor hasta la muerte física, O sea que es como en peligrosísimo. efecto ha ocurrido con varios que se han ido a hacer el viajecito. Y ahí quedan. Carlos. Claro que hay otra forma de hacerlo casi tan rápido como a través del viaje. A ver, ¿qué vas a decir? Un salto cuántico. Un salto cuántico, eso, vamos, estás iluminado. Para eso hay que prepararse. Claro, pero ese salto cuántico obviamente no se da de un día para otro. Eso es, ¿cómo es que se llama la atleta nuestra? La saltadora. Catherine. Ibargüen. Entonces imagínense que Catherine Ibargüen va a participar en el salto triple. Obviamente no es lo mismo lo que ella salta hoy, después de haberse preparado años en competencias, a lo que saltó cuando tenía a lo mejor 15 o 16 años, que apenas estaba empezando y no conocía de técnicas, no había trabajado su cuerpo físico, no había tenido la disciplina que tiene. Si nosotros hacemos este proceso, es posible que incluso en un aspecto como la meditación nosotros podamos llegar a tener esa información frecuencial tan alta. ¿Vamos hasta aquí? Por último, si una persona clínicamente muere, puede pasar algo que digamos lo suba hasta muy arriba y se devuelva, que por eso normalmente vienen las personas distintas. Casi siempre la persona que le pasa eso, hay un cambio radical casi siempre en las vidas de esas personas. Eso puede pasar en ese momento. En la persona del espíritu, al salir del cuerpo y al comunicarse, pase eso, ¿o no? A ver, barámela más despacio, que no sé si le Cuando una persona muere, pues que clínicamente dice que ve el túnel y que salen, y que algunos pasan a otra dimensión y ven una cantidad de cosas, cuando regresan, digamos que al haberse comunicado con esa energía pues, más alta, cuando regresan al cuerpo normalmente dan un cambio muy radical en sus vidas. Y que eso puede Pero ¿qué pasó? Que pasaron de este cuerpo físico, emocional y mental a través de este tunelcito que lo hemos llamado y lo mencionamos la vez pasada como el canal de la luz, o como el templo de la sabiduría, o como el Karara Sarira, o como el Anta Karana, en fin, un puente de comunicación con el alma. Evidentemente quien llega a contactar con el alma no puede ser el mismo que el que no se ha asomado por allá. ¿Por qué? Porque toca una frecuencia mucho mayor. Y si ves en ese tipo de relatos siempre, yo diría que en el 99.99% todos dicen: aprendí a ser un mejor ser humano y aprendí a encontrarme conmigo mismo, y entonces en ese proceso del reencuentro consigo mismo empieza a vibrar en ese patrón frecuencial que es mucho más alto, y a lo mejor ese que era crítico, que era egoísta, que era irritable, a lo mejor ese ya empieza a cambiar por completo su carácter, y entonces empieza a darse cuenta que hay otra forma de establecer patrones de relaciones, y entonces renuncia a la crítica y en lugar de la crítica desarrolla el amor incondicional que le permite la comprensión amorosa de las limitaciones del otro, ¿sí? Entonces fíjense cómo cambiamos en octavas que aparentemente son muy sutiles, pero suficientísimas para empezar a ver la vida de una manera completamente diferente, ¿sí? Bueno.
pero viviendo como, o recordando experiencias de personas, Sí. el cerebro que tiene que ver ahí, porque es que hay personas que, por ejemplo, han sido toda la vida muy drásticas, violentas, allá vamos a llegar precisamente con esa pregunta tuya, allá vamos a llegar. Pudiéramos decir que la mente no está en el cerebro, pero sí es cierto que quien no tiene cerebro no puede pensar, ¿sí? O sea, no lo rebuscamos hasta allá, pero vayamos ampliando un poquitico ese concepto. Y te vas a dar cuenta al final que ese hipotético caso que estás poniendo va a requerir de la participación de esto que vamos a pretender explicar acá y de esa ciencia de los 7 rayos en la que nos vamos a ir adentrando poco a poco. Entonces ya tenemos aquí 9 pétalos acá y digamos que los 3 del centro que constituyen lo que en esta visión se llama la joya en el loto. Es como el sumum, como lo más rico que hay ahí, ¿sí? Como lo que está para saborearse delicioso en este punto. Bien, entonces a estos pétalos no, vamos a mirarlo así. Imagínense aquí la tríada espiritual, y esa tríada espiritual se compone, pues claro, como es lógico, ¿de cuántos aspectos? Su nombre lo indica. De 3 aspectos, entonces. Uno se llama Atma, Atma no alma, sino Atma con T de tomate. ¿Y eso qué es? Esa Atma equivale a la voluntad espiritual. Espiritual, hago aquí énfasis en eso. Estamos hablando de la actividad espiritual, no del cuerpo físico. Hay otro que se llama Buddhi, así se le conoce pues en esa nomenclatura oriental, que dicho de otra manera es el amor, sabiduría. ¿Sí? Y hay un tercer aspecto que constituye esa tríada espiritual, y ese tercer aspecto se llama espiritual, manas, así en esa denominación pues de los orientales. Y manas equivale a la inteligencia activa. Vamos a ver qué es cada cosa de estas. ¿Sí? La semana pasada empezamos diciendo, apenas esbozamos, que existe una cosa que se llama la ciencia de los 7 rayos. ¿Sí? Y decíamos, hay 3 rayos de aspecto y 4 rayos de atributo. Ya lo vamos a ir desglosando, no se preocupen, que constituyen esos 7 rayos. ¿Sí? Vamos a irlo desglosando, porque eso poco a poco nos vamos enredando ahí más grande. Entonces, vamos hasta aquí claros. Existe una ciencia que conocemos como la ciencia de los 7 rayos, que en última instancia nos va a decir por qué es que somos así. Por qué es que uno es el mandón y el que quiere tener control, y es que yo, y aquí se hace lo que yo diga, ¿sí? Y el otro dice, sí, mi amor, lo que tú digas, mi tesoro. Y ese, por supuesto, tiene otro rayo de aspecto, ¿sí? O hay uno que dice, un momentico, no, usted puede que tenga razón, pero a ver, bajámela más despacio, explíqueme un poquitico más eso, pues, porque como el neutral. Si me da razones, yo le creo, si no, como que no. Y entonces ahí nos vamos ubicando en que cada uno tiene uno de estos rayos de aspectos en general, ¿sí? ¿Qué implica esto? Vamos a irnos desde acá. Primero entendamos qué es eso de Atma, o el rayo de la voluntad. Entonces, un rayo de la voluntad bien aspectado, es decir, el que esté bajo ese rayo de influencia y lo tenga, digamos, en equilibrio, es el que toma decisiones adecuadas en el momento preciso y que pueden diferenciar inclusive el que una cosa fracase o al contrario sea exitosa.
Entonces, alguien que tiene el rayo de la voluntad bien aspectado puede ser un excelente gobernante, ¿sí? Un excelente gobernante, porque sabe tomar decisiones, co-gobierna, no impone, sino que co-gobierna, escucha a su pueblo, o simplemente miren la empresa, es el jefe que sabe tomar decisiones, pero que ha escuchado las opiniones de todos sus subalternos y dice, a ver, ¿sí? Y hay un tercer aspecto que constituye esa tríada espiritual, y ese tercer aspecto se llama espiritual, manas, así en esa denominación pues de los orientales. Y manas equivale a la inteligencia activa. Vamos a ver qué es cada cosa de estas, ¿sí? La semana pasada empezamos diciendo, apenas esbozamos, que existe una cosa que se llama la ciencia de los 7 rayos, ¿sí? Y decíamos, hay 3 rayos de aspecto y 4 rayos de atributo. Ya lo vamos a ir desglosando, no se preocupen, que constituyen esos 7 rayos, ¿sí? Vamos a irlo desglosando, porque eso poco a poco nos vamos enredando ahí más grande. Entonces, vamos hasta aquí claros. Existe una ciencia que conocemos como la ciencia de los 7 rayos, que en última instancia nos va a decir por qué es que somos así, por qué es que uno es el mandón y el que quiere tener control, y es que yo y aquí se hace lo que yo diga, ¿sí? Y el otro dice, sí, mi amor, lo que tú digas, mi tesoro. Y ese, por supuesto, tiene otro rayo de aspecto, ¿sí? O hay uno que dice, un momentico, no, usted puede que tenga razón, pero a ver, parámela más despacio, explíqueme un poquitico más eso, pues, porque como el neutral. Si me da razones, yo le creo, si no, como que no. Y entonces ahí nos vamos ubicando en que cada uno tiene uno de estos rayos de aspectos en general, ¿sí? ¿Qué implica esto? Vamos a irnos desde acá. Primero entendamos qué es eso de Atma, o el rayo de la voluntad. Entonces, un rayo de la voluntad bien aspectado, es decir, el que esté bajo ese rayo de influencia y lo tenga, digamos, en equilibrio, es el que toma decisiones adecuadas en el momento preciso y que puede diferenciar inclusive el que una cosa fracase o al contrario sea exitosa. Entonces, alguien que tiene el rayo de la voluntad bien aspectado puede ser un excelente gobernante, ¿sí? Un excelente gobernante, porque sabe tomar decisiones, co-gobierna, no impone, sino que co-gobierna, escucha a su pueblo, o simplemente miren la empresa, es el jefe que sabe tomar decisiones, pero que ha escuchado las opiniones de todos sus subalternos y dice, a ver, teniendo en cuenta todo esto que ustedes me han sugerido, me parece que el propósito debe ser claro. O sea que él siempre tiene una estrategia, un plan para llegar a algo concreto. Y es necesario que exista ese rayo de la voluntad para poder tomar entonces esas decisiones concretas, ¿sí? Yo pienso que esto debe hacerse así, de acuerdo con la información que obtuve de lo que cada uno de ustedes me suministró, y por eso, si pretendemos que nuestra empresa salga adelante, la decisión tomada es esta. Es posible que algunos de ustedes los vaya a incomodar, pero van a darse cuenta que en el transcurso en el que vayamos implementando estas normas, vamos a ir saliendo adelante y entonces sacamos final. Y es el que finalmente muestra con resultados, miren que es un visionario también. Exacto, es un visionario, ve mucho más allá. Una persona podría tener equilibrio en ese rayo de la voluntad en un aspecto de su vida y en otros no. Por ejemplo, en el trabajo sí, pero en su vida personal no tenerlo. Es perfectamente posible, y esa pregunta es bien interesante. Miren, si se pillan en esa pregunta, vamos a ir muy claramente hacia donde nos queremos dirigir con esto, y es a entender que esto no es esotérico, que esto tiene una aplicación práctica completamente, ¿sí?
El que tiene un rayo bien aspectado en este sentido, entonces, insisto, es el que dirige, el que tiene la capacidad de darse cuenta hacia dónde van las cosas, el que tiene un propósito claro, es la visión teleológica o el sintropismo de las cosas, es decir, siempre todo tiene una razón de ser y estamos en este, pero mal aspectado, es decir, en desequilibrio este rayo de la voluntad, entonces es el que impone. Y aquí se hace lo que yo diga, y así sepa que no tiene razón, es lo que yo digo, y punto. Es como cuando uno le dice al papá, ¿y por qué me está regañando? Porque soy su papá, y punto. No, se quedó sin argumentos, no tiene nada que decir, a menos que diga, hijo, porque te quiero educar, porque para mí es importante que te dé las normas y que tú las aceptes y las entiendas, para que mañana yo no tenga que castigar a un hombre, sino que educo al niño. ¿Ya? Entonces, el rayo bien aspectado de un papá es ese, el que no ejerce su autoridad por el hecho de que es que yo soy más grande. Eso es completamente desigual. El papá grandote que tiene que agarrar a correazos a sus hijos, yo no digo que no haya que pegarles. Algunas veces yo digo que la pelita era necesaria, como lo dijeron las que escribieron ese libro antes, que a los niños no había que tocarlos ni con el pétalo de una rosa, y 20 años después escribieron, nos equivocamos, a veces había que tocarlos, y durito, ¿sí? Pero eso no significa que cada que no haya argumento nos agarremos a un correazo. Entonces, porque estamos simplemente aprovechando nuestra ventaja física, y como nos quedamos sin argumentos, entonces descargamos toda la ira frente a un niño que además no entiende una razón. Y ese es el riesgo, porque si ese niño recibe un castigo, bien, pero si ese castigo tiene una explicación, no un castigo inmotivado. ¿Por qué me la gané yo y por qué me das esa pela? Porque me dio la gana. Eso, por supuesto, no es un argumento. Y eso va a hacer que su propio rayo, el del niño, de la voluntad, empiece a debilitarse o empiece a aspectarse mal. Y es posible que ese que fue maltratado más adelante sea el maltratador, y que esa víctima sea víctima de otras víctimas, y así entonces establecemos una cadena sin fin. Alguien tiene que romper ese eslabón, y si son cada uno de ustedes, empiecen por romperlo. Llénense de argumentos, llénense de motivaciones claras, concretas y concisas al momento de esgrimir sus razones, pero no porque sí y punto, ¿no? No tiranizando. No tiranizando. Entonces, un mal aspecto de alguien que tiene el rayo de la voluntad o de alma mal equilibrado es ese, es el tirano, es el dictador ahora mismo. Gracias a Dios después. Sí. Bueno, pero de los... Es peor. Entonces, ese tirano no está dando razones, está aprovechando su poder para manipular. Abusa de su... Entonces es rígido, es poco tolerante, ¿sí? Calle esos niños ya que me están sacando, ¿sí? Es el intolerante. ¿Pero por qué es intolerante? Porque en medio de esa rigidez, ¿qué fue ocurriendo con todos sus tejidos? Si su posición es así a toda hora, ¿qué espera uno que ocurra con los tejidos? Igual, rigidez. Entonces es al que le da una artrosis o una artritis, es el que le da una cirrosis, y entonces se vuelve completamente rígido ese hígado y el tejido del hígado, y entonces forma una enfermedad degenerativa que se llama cirrosis y posiblemente lo va a matar, puede llevarlo a la muerte inclusive. O es ese que se mantiene con el dolor de la columna, ay, no puedo caminar. Sí, yo recuerdo una vez, les contaba tal vez hace algún tiempo, cómo me llegó una vez un paciente ejecutivo de esos que uno dice, no, además súper bien puesto, en orden, toda la cosa, pero lo vi subir por las escalas y él venía así del dolor, ¿no? Pero apenas me ve a mí, se endereza, y yo sabía que se estaba aguantando el dolor, además porque su facies inmediatamente denotaba como estoy muy bien, ¿sí? ¿No? Esa cosa que uno tiene que demostrar, pero está completamente rígido. Yo les confieso que cuando llegó al consultorio yo le pregunté, bueno, él me dice, ¿y usted es el que me va a tratar? Pero así.
Además que tenemos que utilizar esa voz, es más o menos como la voz de un médico cuando quiere demostrar su ciencia, ¿no? Y cuando tiene que mostrar su ciencia, entonces levanta las cejas, asume una voz, ¿sí? Y empieza a hacer dictámenes muy complejos, que el otro no va a entender y por supuesto no cumplió la función porque doctor viene de docere, del que educa, ¿sí? Este se pone rígido y cuando me pregunta eso yo le digo, hombre, supongo que sí, si estás aquí y yo suelto una sonrisa. Cuando yo suelto una sonrisa yo sé que lo estoy ablandando a él en otra octava de información. Si yo asumo y me dejo tocar por mi ego, entonces yo digo, y si no es así, entonces ¿a qué viene? Y terminamos agarrados los dos, ¿sí? Posiblemente él es más grande que yo y no me va muy bien a mí. Lo cierto es que entonces utilizo una sonrisa y me acuerdo de una frasecita maravillosa que decía el doctor Carvajal, Jorge Carvajal, en una de sus charlas. Él decía, no hay nadie más indefenso en el mundo, que un ejecutivo en calzoncillos. Adivinen qué fue lo que siguió en la consulta. Muy pocas veces yo he visto un paciente en la consulta, pero era la manera de quitarle su coraza. Y miren, él se quita toda la ropa, se queda en pantaloncillos y sale, doctor, ¿y ahora qué hago? ¿Me acuesto por aquí? ¿Le parece? ¿Está bien? Y así empieza a cambiar por completo esa actitud. Pero esa rigidez que se le da a su coraza, su vestimenta, su corbata, que también a veces protege el cuello, ¿sí? Eso está haciendo que se asuman ese tipo de actitudes. Entonces esa rigidez va haciendo que ellos prefieran partirse antes que doblarse. El que es flexible en la vida, pues se dobla tranquilamente y se levanta, ¿cierto? Pero el que no, entonces empieza a tener esos tipos de problemas lumbares, ¿sí? Y se afecta esa columna lumbar porque, claro, esta es la parte más móvil de la columna. Entonces por eso se afecta allí. Otra cosa, ¿cómo se les ocurre a ustedes más que pudiera ser ese rayo mal aspectado, el de la voluntad? ¿Qué otra cosa le ocurrirá a estas personas con ese rayo mal aspectado? Miren cómo se llama el rayo. De la voluntad. Entonces, mal aspectado es ¿qué? Claro. Eso. La indisciplina, la irresponsabilidad. Y entonces son los que... yo sí, definitivamente tengo que empezar a hacer ejercicio, pero mañana empiezo, es que hoy la rumbita con los amigos y todo eso, y ya este fin de semana ya como, es que uno empezar el fin de semana a hacer ejercicio, pues eso sí no tiene, bien empiezo el lunes, pero el lunes es festivo, sí, y así vamos postergando muchas cosas. Eso significa que si vamos yendo un poco más allá, en esas personas que tienen este tipo de quejas de que es que yo quiero empezar pero no empiezo, ¿qué pasa? Vamos a tener que trabajar con ese rayo de aspecto que se llama el rayo de la voluntad o el poder. En ese proceso que estamos con los seres humanos de estar cambiando y buscando el equilibrio, pienso que esos pilares, portales y arquetipos están demasiado articulados constantemente a que uno como que empieza y se devuelve. Estamos siempre como mirando mejoramos algo con respecto a la pregunta que te hacía ahora. Puede que una persona en un campo tenga muy claro eso, incluso en el mismo campo puede tener épocas en las que está supremamente bien. Esa pregunta me encanta, María Eugenia, por una cosa. Tú mencionaste una palabra que para mí es clave, portales, ¿sí? Siempre que hemos hablado del alma o de ese cuerpo causal, nos hemos referido a los portales del alma, ¿se acuerdan? Sí. Y siempre les he repetido, hay 12 portales del alma. Alguien que se contactó con el alma, uno lo empieza a reconocer por una cosa esencial, y es porque se toca el primero de los portales del alma. ¿Alguien recuerda cuál es? La responsabilidad. Entonces, si ese es el primer portal del alma, responsabilidad, inclusividad, participatividad, ahí van los tres primeros. Pero el primero es la responsabilidad, uno empieza a notar, qué tan charro este como era de vago y mira cómo se ha vuelto de responsable. Y es el muchacho estudiante que
que mi hijo estudie, pues por favor, ay, usted me tiene sufriendo a toda hora, es que usted no estudia, y así cómo va a ganar. Mamá, dame quieto, ¿cierto? Este muchacho es un irresponsable, esa es la palabra que utilizamos, es un irresponsable, ¿sí? Pero de pronto, después de que dejan de echarle cantaleta, y solo después de que dejamos de echarle cantaleta, el muchacho dice, yo no me voy a echar cantaleta, puedo estudiar. ¿Por qué? Porque él simplemente necesitaba poner ahí su autoridad, que también es parte de su voluntad en desarrollo. Está diciendo, manitico, que es que yo también cuento, y yo defino cuando empiezo, y de un momento a otro, después de que ustedes dejan de echarle cantaleta un buen rato, este muchacho llega y dice, ¿qué estás haciendo? No, estudiando, mamá. Ay, está estudiando. Bueno, pues mucha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta una cosa súper extraña. Este muchacho que nunca estudiaba y ahora estudiando, a esa novia sí le ha convenido mucho. No. Y empezamos a buscar excusas y manifestaciones posibles. ¿Qué? De todas maneras hay que decirle a los muchachos que... Tanto al cántaro, a la... Sí, eso es distinto. Eso es distinto. Hay una manera de decir, y vuelvo a lo mismo que les decía la semana pasada. Sugiramos muchas cosas, pero no impongamos muchas cosas. Cuando le decimos, oye, ¿no te parece que sería conveniente que tal cosa? ¿Y tú qué piensas si estamos dejando la oportunidad de que él participe en la decisión? No está recibiendo una orden. Recibir una orden de por sí a casi todos nos molesta. ¡Levántese! ¿Sí? Okay. Si alguien le dice, ¿quieres levantar, por favor? Ya eso es otra cosa distinta. Y le estamos diciendo posiblemente lo mismo, pero no en ese tonito distinto, ¿sí? Entonces, ojo con eso. ¿Vamos hasta ahí con esto? Alejo, ¿cómo se trabaja ese rayo de la voluntad? Eso sí es bonito. Eso sí es bonito. Esa es la pregunta que estaba esperando. Entonces, vamos a verlo por aquí. Supongamos, vamos a tomar esta partecita. Atma. Atma, que ya dijimos, es voluntad espiritual. Resulta que esa Atma, y fíjense, es como si viniera desde aquí del triangulito de la tríada espiritual a contactarse con el alma, ¿sí? Y ese rayito del alma viene del Atma, voluntad espiritual, viene y se contacta con los pétalos internos, con estos de aquí, los pétalos internos, ¿sí? Imagínense que la tríada espiritual está por aquí. Entonces ese rayito que se llamaba Atma, voluntad, viene y se contacta con estos pétalos internos, ¿sí? Esa lucecita, imagínense como que hubiera una lucecita que viniera de allá en la tríada espiritual. Imagínense ustedes al espíritu como se les ocurra que se los puedan imaginar. Y de ese espíritu bajan esos rayitos que se contactan o se conectan de manera natural con los átomos, perdón, con los pétalos internos, ¿sí? Pétalos internos. Y una vez se conecta con estos tres pétalos internos, sigue el camino y se va a conectar con el átomo permanente mental. Mental, ¿sí? ¿Qué es el átomo permanente? Entendamos eso de una vez. ¿Alguien sabe qué es el átomo permanente? ¿Qué son los átomos permanentes? Ya lo mencionamos la otra vez, pero ¿alguien quiere mencionar? Miren lo que decimos, átomos permanentes. Es como si ahí en esos átomos estuviera permanentemente la correcta información de lo que concierne a ese átomo. Entonces, si hay un átomo permanente mental, los pensamientos correctos. Y están ahí. Hagan de cuenta que hay una despensa ya de pensamientos correctos, ¿sí? Aquí hay otra despensa, pero aquí, en el cuerpo físico. Allá, en el átomo permanente mental, hay como una despensa de pensamientos correctos, adecuados, que van en esa misma dirección de la coherencia. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. ¿Vamos o no? Entonces es como si yo en un momento determinado estoy enredado en mis pensamientos, y si yo me conecto con el átomo permanente mental, ese átomo permanente mental me da los pensamientos claros y correctos para restablecer otra vez un proceso armónico. Entonces en el átomo permanente emocional, ¿qué habrá?
Es como dice un amigo mío, verde por fuera, verde por dentro y tiene una pepa de aguacate adentro. Muy físico. Blanco de gallina lo pone frito. Eso es. Entonces, en el átomo permanente emocional, por supuesto, existirá esa otra despensa de los correctos patrones emocionales. De eso con lo que yo me relaciono contigo, desde los órdenes de ¿qué? El amor. Del amor, de la mayor energía incluyente que pueda haber, armonizadora y reorganizadora, que es la energía del amor. Y asimismo, entonces, existe un átomo permanente físico, mental, emocional y físico. Entonces, ¿qué habrá en el átomo permanente físico? Que es una de las cosas que más utilizamos nosotros en la sanación. Cuando han asistido algunos de ustedes a los grupos de sanación, ustedes se dan cuenta que muchas veces decimos conectamos con el átomo permanente físico y traemos la información, por ejemplo, de un riñón correcto. Entonces hay otra despensita más, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, y en esta de acá está justamente todo lo de los patrones físicos adecuados. Entonces, como nos ha ocurrido tantísimas veces, al principio nos sorprendíamos, nos escandalizábamos, hoy en día lo hemos visto tantas veces que es que ya no nos sorprende, ya eso es casi que del día a día, donde uno muchas veces invoca ese átomo permanente físico y, por ejemplo, en un paciente que va a ser trasplantado de riñón porque hizo una insuficiencia renal crónica y un grupo de sanación se conecta con esa energía, fuerza, campo, acuérdense de todo lo que hablábamos previo a estas charlas, se conecta con ese campo y dice, contactamos con el átomo permanente físico en relación con el patrón o el arquetipo correcto del riñón y lo descendemos, ya vamos a ver por dónde, a hacer contacto con el cuerpo físico. Y es como si hiciéramos el trasplante, pero no con la cirugía, sino el trasplante energético de ese órgano o sistema. ¿Vamos o estoy muy enredado? Está buenísimo. Yo les pido por favor de verdad que me interrumpan si se están enredando, porque si entendemos esto van a entender ustedes todo el enorme potencial que cada uno de ustedes tiene. Esto no es Alejandro, esto no es el grupo de Vida, esto no, somos cada uno de nosotros, porque todos fuimos dotados con estas posibilidades, simplemente que no las hemos explorado. Carlos. Lo que pasa es que yo pienso que a veces pensamos siempre que somos muy tensos, entonces siempre pensamos en el cuerpo físico y no pensamos en la otra parte. Entonces yo digo que somos como un prisma, o como un diamante que está sucio y al no limpiarse no proyecta esa luz o esa luz que viene, no la proyecta y la va a reflejar, sino que automáticamente va a pegar y va, porque uno has pulido toda esta piedra que somos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre pensamos como si fuéramos esta carne y no que fuéramos más espíritu que carne. Miren cómo todo se va interconectando con todo lo que hemos visto. Carlos dice, vamos puliendo ese diamante. Primero fuimos carbón, ¿sí? Ese carbón fue sometido a unas presiones y entonces se formaron fulerenos. Y después de semejantes presiones y por muchísimo tiempo, a pesar de esas presiones, se formó un diamante. Estoy diciendo que el diamante es una octava superior del carbón. Y ustedes ven cuánto vale un carbón y cuánto vale un diamante. Pero la diferencia es ¿cuál? La pulida. Tiempo. La transparencia que deja pasar la luz. Pero para que eso ocurriera, ¿qué tuvo que haber ocurrido físicamente? Se alinearon los cristales de ese diamante de una manera diferente. Y cuando yo digo alinearnos es esto que estamos diciendo aquí en el cuerpo físico, emocional y mental, es la coherencia. Entre los por eso no se logra de un día para otro, ¿me entienden? Si somos coherentes vamos a ir generando esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo pulir ese carácter? Control, compromiso, creatividad, ¿sí? ¿Se acuerdan? Correcta visión de las cosas, ver más allá, escuchar desde el corazón y utilizar el verbo creativo para encontrar otras maneras de llegar. Daniel. Entonces uno podría decir que el rayo de la voluntad no es el que tiene el problema, sino que está llegando correctamente, o sea, tiene que llegar, pero no está tan determinado que no lo ve bien. Me encanta esa deducción que estás haciendo. Los rayos están ahí y todos tenemos derecho a los rayos,
porque además es que es la tríada espiritual la que está derramando todos esos rayos para acá, para nosotros. Pero ¿por qué no permitimos que ese rayito entre? Simplemente porque no estamos preparados. Entonces, si vamos entendiendo, nos vamos a dar cuenta que lo primero que tenemos que hacer es volver a limpiar nuestros chakras. Ojo, cuando yo digo limpiar nuestros chakras, no les estoy diciendo vayan donde el gurú la Gina Maya Yelda, que les aclara y les limpia no sé qué cosa. Eso es carreta, para no decirlo de otra manera, porque me da pena aquí con la filmación. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso significa que tuvimos que haber pasado desde esos primeros centros, dominar el cuerpo físico, conectarnos polvo a tierra, primer centro. Creatividad física, que les aclara y les limpia no sé qué cosa. Eso es carreta, para no decirlo de otra manera, porque me da pena aquí con la filmación. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso significa que tuvimos que haber pasado desde esos primeros centros, dominar el cuerpo físico, conectarnos polvo a tierra, primer centro. Creatividad física, segundo centro, y empezamos a entender los órdenes del amor de otra manera completamente distinta. Tercer centro, aquello de manejar los apegos. Si hemos trabajado eso, entonces hasta ahí ya llevamos 3 céntricos, los chakras principales ya medio organizaditos. Y si seguimos a los órdenes del amor, yo te doy porque incondicionalmente me place darte amor, siento amor por ti, pero no es el amor que si tú me amas, yo te amo también. No, eso significa, ojo, doy por el placer de dar, comparto por el placer de compartir, sirvo por el placer de servir. Entonces llego al quinto centro y mi palabra se puede hacer poesía. Y soy creativo y logro entonces emitir una palabra enriquecida desde el corazón. Integro en el sexto centro la información para entender que todo ese conocimiento que nos ha sido dado debe ser puesto al servicio de, y después al séptimo centro cuando ya me preparo a conectarme con esto del alma, ¿sí? Entonces fíjense que esto es el trabajo del día a día. Es desde reconocernos en nuestro territorio hasta finalmente entender que tenemos una conexión con algo superior que nos incluye a todos, y es desde ahí de donde hablamos del alma una, ¿sí? Es que yo pienso que lo más difícil de todo esto es la desinformación, la falta del conocimiento, porque nosotros estamos manejados por el tiempo y el entorno. Claro. Eso es lo que no nos deja realmente saber que nuestro cuerpo... Puedes tener el conocimiento, pero sin pasar por esas facetas. Acuérdense, normalmente, primero, ignoramos que ignoramos. Muy grave. No sabemos que no sabemos. Después de mucho tiempo nos damos cuenta de que sabemos que ignoramos. Güey, esto de verdad es muy novedoso para mí. Yo ignoraba esto, yo esto no lo conocía, ¿sí? Después, tercer paso, sabemos que sabemos. Y ahí hay un riesgo grandote, y es que el orgullo se sale a flote, ¿no? ¿Viste? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento nos creemos dueños del conocimiento y de la ciencia y decimos elemental, ¿sí? Y se nos olvida que siempre hay una actitud del aprendiz en acción de humildad por querer tener un nuevo conocimiento, ¿sí? Y al final, cuarto paso, nos damos cuenta de que en ocasiones tenemos que ignorar lo que sabemos, ¿sí? Entonces fíjense todo el trayectico que nos falta, ¿sí? Pero estamos en eso, estamos puliendo el carácter poco a poco, y este es el ejercicio de nosotros como seres humanos. Carlos. Yo no entendí. Empieza uno a encontrar la diferencia entre la existencia, entre existir y vivir. Porque siempre decimos, no, es que yo existo. Es cierto. Yo existo, pero esta columna existe. Dicho de otra manera, en volverse consciente de tus actos, en despertar la conciencia, que es lo que pretendemos en estos grupos, que cada uno despierte su propia conciencia, que entienda que hay algo más allá de lo que hasta ahora habíamos visto, porque teníamos, como tú dijiste, estábamos todavía muy en el cuerpo físico, y maravilloso que cuidemos el cuerpo físico, pero sin que caigamos en las 3 principales confusiones: la vida por el poder, la vida por el cuerpo y la vida por el placer. Y ahí es donde empiezo a vislumbrar entonces que
que mi vida no es eso. Mi vida no es mi parte física. Exacto, es mucho más allá de tu cuerpo físico, pero incluye a tu cuerpo físico, o a eso. Porque si no, abandonamos nuestro cuerpo físico y este templo que vinimos a habitar hay que cuidarlo. ¿Ibas a decir algo? No, que ahorita dijiste ignorar lo que sabemos. Sí. A veces tenemos que ignorar lo que sabemos para poder entonces poder recibir más información, más conocimientos y ponerlos al servicio de... Y si no asumimos esa actitud humilde, nos quedamos con el... es que eso ya lo había repetido alguna vez. Y siempre hay algo que aclara. Así sea una palabra, una palabrita, hay algo que aclara y dice, claro. Y uno hace el clic, el ajá, y hace la conexión y dice, uy, claro, esto estaba relacionado con él. Miren todo lo que está surgiendo. Alguien habla del carácter, alguien habla de que estamos solamente anclados al cuerpo físico. Son esas chispitas que están haciendo que esa alma una que somos todos empecemos a vibrar ya en un patrón frecuencial cada vez más cercano entre todos. O sea, no uno por allá, otro por acá, sino que ya todos empezamos a tratar de vibrar al unísono, y yo por eso les insisto tanto, si no vamos comprendiendo, interrumpamos, no importa, nos detenemos y aclaramos, pero vamos entre todos haciendo ese camino de ascenso. ¿Bien? Alejo, que cuando estabas hablando de los chakras, de limpiar los chakras, dice que primero polo a tierra, el segundo ¿cuál fue? Es la creatividad física, ¿no? Es la creatividad, el tercero es el manejo de los apegos. El tercero es el manejo de los apegos, ¿sí? Por eso, el tercero es los apegos, el segundo es la creatividad. La creatividad física. Y eso implica entonces que, insisto, entiendas que desde el orden del amor no es simplemente relacionarnos con el otro desde lo sexual. O sea, no es solamente la sexualidad, sino entender a la sexualidad como algo sagrado, como el crecer y multiplicados, pero de manera ordenada. ¿Qué pasará? Y ahí te estás adelantando al segundo rayo, que es el del amor-sabiduría. Pero ¿qué pasaría en un rayo mal aspectado de amor-sabiduría? Que ese crecer y multiplicados de manera ordenada ya no se da ordenadamente. Desorden. Entonces es un desorden total. ¿Y a eso a qué se te parece? A un tumor, a un cáncer, a una excrescencia como una verruga o una cosa de estas, ¿sí? Porque son simplemente cosas que crecieron de manera desorganizada. ¿Sí? Bueno, entonces vamos hasta aquí, en el pie del primer rayo. Luego de acá, del átomo permanente mental, esto desciende y se va a conectar con el séptimo centro, el de la coronilla, el primer centro, y entre los dos se conectan con el sexto centro para formar una tríada o un triángulo que llamamos el triángulo de energía eléctrica. ¿Se acuerdan que hemos hablado de 3 tipos de energía? Sí. Eléctrica, magnética y reticular. ¿Sí o no? Aquí empiezan a entender esto. Entonces, ¿con el qué? No. Séptimo, primero, sexto. Estos son números romanos. ¿Sí? Bueno, entonces si esto es así, miren lo que les estoy mostrando, pasteleen aquí. Yo les voy a hacer una pregunta bien difícil. Alguien que dice, ahora sí, llegó el momento de comenzar con mi propia empresa. Claro que es lo que yo había dicho hace un año, pero no, ahora sí. Listo, voy a empezar. Y a la semana uno le pregunta, ¿y cómo vas con el proyecto de la nueva empresa? No, es que he tenido tanta cosa que hacer que pero ahí voy madurando la idea. Pero sí, ¿y qué hiciste pues por tu empresa esta semana? Ahí la voy madurando, sí. Pero una cosa concreta que hubieras hecho, pues madurarla, ¿sí? Y ven que no llega nada. Entonces, ¿qué tendremos que utilizar para esa persona? Para que vuelva y se conecte con ese rayo de la voluntad y el poder, para que ahí sí tenga cómo hacerlo. Otro ejemplo, ese muchacho que va perdiendo el año, vamos en el, todavía es por periodos, ¿o no? Sí. Vamos en el 4.º periodo y son 5, ¿ya? Son 4.
Estamos en el tercer periodo. Actualízase ese me dijo, bueno, estamos en el segundo periodo. Y en el segundo, no, en el tercero. Y los llevan súper perdidos. ¿Cómo vas en el colegio? No, bien, me podría estar yendo mejor, pero bien. ¿Estás perdiendo alguna materia? No, pues sí, pero ahí voy mejorando. ¿Y cuántas materias estás perdiendo? 7. Y son 8. ¿Cuál estás ganando? Educación física. Bueno, perfecto. Recreo. Y entonces él dice, no, sí tengo que arrancar, pero ustedes ven que no arranca. Y que además no tiene cómo arrancar porque es que ya la pereza lo invade, mi hijo, es que a usted lo invade la pereza. Y eso de que la pereza es la madre de todos los vicios y que como madre hay que respetarla. No. Sí. ¿Qué implica eso? Que lo tenemos que conectar a ese rayo de la voluntad y el poder. Entonces ya sabemos cómo. Si ustedes están haciendo un trabajo de sanación con ese ser maravilloso y que le tienen todo el amor del mundo, supongamos que es su hijo o su hija o un amigo o cualquiera, o el novio que está queriendo hacer su empresa y nada que se... Sí, o ese que quiere empezar a hacer ejercicio y nada que empieza, o pónganlo en la situación que ustedes quieran de lo que estamos viendo aquí. Ya ustedes saben que lo primero que es conectarse mentalmente y en un proceso de estado meditativo o de relajación o de paz interior o de silencio o de pausa en ustedes, mejor dicho, cuando estén dispuestos, no lo van a hacer en medio de la rumba, eso, séptimo centro, no. Sería muy bueno, ¿no? Probablemente se les mueve el segundo centro, el primero, pero bueno. Entonces, si estamos en eso, uno visualiza y dice, me conecto con esa actividad espiritual, visualizo el rayo de la voluntad y el poder que desciende y se conecta con primer centro, los 3 pétalos internos y con el átomo permanente mental, y van visualizando cada cosita de esas. Entonces se imagínense el átomo permanente mental como si fuera esto ahí en el loto. Insisto, eso es una figura para uno más o menos ir siguiendo la secuencia, pero imagínense como si esa tríada espiritual desde allá brotara ese rayo que viene a contactarse con el alma. Y antes, o sea, para contactarse con el alma, toca esos 3 pétalos internos y es como si ya empezaran a abrirse ese capullito del alma para poder sembrar una cosa adecuada. Es como si ustedes estuvieran preparando un terreno, que limpiaron todo eso para depositar ahí la semilla. Una vez lo hicieron, se contactaron con el átomo permanente mental y le dijeron, aquí en ese átomo permanente mental habitan los correctos patrones de los pensamientos adecuados para que este hombrecito o esta mujercita organicen esos pensamientos, y de allí finalmente desciendo y me conecto y visualizo que ese rayito llega al séptimo centro, el de la coronilla, se contacta con el primero y en ese orden, y después con el sexto, que siempre va a integrar la información. El sexto centro es como el comodín, es el que va a conectar siempre todas las demás parejas. Acuérdense, primero séptimo, segundo quinto, tercero cuarto, todos con el sexto centro a formar ese triángulo. Y una vez han hecho eso, ya saben que formaron el triángulo de energía eléctrica. Si ese paciente o esa persona o ese amigo o ese vecino o ese familiar, al contrario, fuera alguien que siempre está filoso, van a decir, acabo de crear una empresa bacanísima, estoy disfrutando, me está yendo súper bien, vení, creemos aquella otra, etcétera, pero es un hijo de madre en la casa y es un maltratador en la casa y es alguien que, papi, jugamos, ¿qué cuento? No me haga perder tiempo, que aquí lo único que interesa es la plata, yo tengo que hacer plata para que ustedes estudien. ¿Qué le estará faltando a ese pobre? ¿Le estará faltando el rayo de la voluntad y el poder? Le sobra, pero está mal aspectado. Entonces, ¿qué significa? Que hay que meterle un poquitico de amor, sabiduría a este rayo de la voluntad. Vamos. Alejandro, una pregunta. Pues tal vez es no, porque esto está desde la buena voluntad y la buena intención, pero de todas maneras estás tocando al otro. Ojo a esto, intención es bien distinto a voluntad. Yo puedo tener una buena intención, mañana empiezo a estudiar, pero no tengo la voluntad para hacerlo y me quedo en intenciones, ¿sí? Pero esa pregunta que Sandra está haciendo es muy importante. ¿Con qué derecho yo
me voy a meter en el otro para tratar de armonizar una cosa que yo pienso que debería ser y a lo mejor él piensa que no. Por eso en sanación hay una regla básica: ni te ofrezcas ni te niegues. Si alguien te pide su ayuda, dásela, pero tampoco, hey, vení, que es que yo te veo el rayo de la voluntad como mal aspectado, vení, yo te organizo esa cosa rapidito, siéntate aquí que yo voy a hablar con los del espíritu y voy a vibrar un poquito más alto, no te asustes siempre eso temblar, no. Eso no es tan sencillo como eso. Obviamente tenemos que tener la autorización, el beneplácito de quien está reclamando una ayuda. Es posible que haya algunos que nunca llegaron a darse cuenta. Y sí, es que lo único que había que hacer era trabajar por la plata. No pierda el tiempo meditando, no aquiete su mente, que antes hay que ponerla a pensar para poder producir más plata. ¿Sí? Y hay gente que piensa así. ¿Sí? Y finalmente, si no entienden, se vuelven tan rígidos que esa propia rigidez los lleva a que haya una rigidez en sus propias células, se esclerosan y finalmente mueren. ¿Qué hacemos pues? Es que a veces no nos tocan la puerta de muchas maneras, pero no entendemos los signos o símbolos que hay en el universo, nos perdemos en eso, se nos olvida que eso está allá y que existe, y entonces ¿qué pasa? Nos llaman a calificar servicios. ¿Sí? Venga, hermanito. Pero Alejo, de todas maneras, perdón, te interrumpo, si lo que dices tú ahí, la intención, está bien, la intención con respeto, porque lo que tú dices, ni se ofrezca ni se niegue, pero si vemos que esa persona lo está necesitando, tú puedes hacerlo por esa persona o no es válido ahí. Si tu intención es válida, una intención válida y buena. Que ese paciente no está en todos sus cabales y no tiene un poder de decisión claro. O por ejemplo que es el pues adicto, enredado, confundido, que es el adicto que está confundido en su propia adicción y obviamente no tiene la claridad suficiente para razonar. Entonces llénate de esa intención sanadora del amor, lleva esa información y si es del caso su alma individual va a recibir tu información. Si su alma individual decide no es el tiempo, él tiene que totearse, ir más abajo hasta que caiga lo más profundo y se sacuda y entonces él mismo reaccione, entonces simplemente va a filtrar lo que tú hiciste. Hay momentos específicos para cada cosa y habrá un momento en que el alma individual no esté dispuesta a recibir una información determinada. O personas muy escépticas, por ejemplo. Ni siquiera. Llega un momento en que esa esencia llega y tiene su toque o eso no llega. Ante los más escépticos hemos estado aquí en muchas ocasiones. Y hay gente que viene y dice, ya, yo vengo por estoy jodido, y a todas partes, pero la verdad no creo en esto, mi señora me mandó. A veces hay una decisión que va más allá de su cuerpo mental y esa decisión viene del alma, ¿sí? Y entonces el alma de ese sujeto sabe que hay una cosa que va por encima de esto que está más por debajo, ¿sí? Físico, emocional, mental, cuerpo causal, trinidad espiritual, chispa divina, ¿sí? Entonces, si en ese momento es lo prudente para ese ser humano, pues maravilloso. Si no, tiene que totearse. Y hay gente que tiene que realmente estrellarse para poder entonces hacer ese sacudón y finalmente salir a flote, ¿sí? ¿Entendemos hasta ahí? No basta con una buena intención. Si yo no tengo el conocimiento, probablemente por más buenas intenciones que yo tenga, no estoy encontrando una vía para llegar allá, ¿sí? Yo les digo a ustedes, vea, háganme un favorcito, se va en el carro por el mercado y me lo trae, que lo dejé donde su tía, ¿sí? Y él está repleto de buenas intenciones, pero no sabe manejar. O no sabe dónde vive la tía. O no sabe dónde vive la tía. Entonces muy probablemente no va a poder llevar a cabo su función. Dime. Pues las personas que no saben pues nada de esta teoría, Sí. pero son muy creyentes y constantemente están pidiendo por los demás, pero ellos no saben que esto es camino. Y ellos se llenan de, claro, como esa intención
¿Qué sucede con Me encanta eso que estás preguntando y te agradezco infinitamente esa pregunta. Hay gente que tiene un amor tan grande por dar, y acuérdense que lo que dijimos fue la energía más ordenante es la energía del amor, y eso significa que así no conozcas esto, si hay una verdadera llama ardiente del amor, y eso significa una ferviente aspiración, renunciando al ego, al reconocimiento. Es que espere que yo le voy a quitar eso porque yo, a María, esa migraña le va a quitar, póngale la firma, que es que yo ahí estoy listo. Entonces, ojo, porque ese es el ego, pero si es realmente el amor incondicional, si no, díganlo todas las que de acá son mamás, cuando le sobaron la barriguita al muchachito que tenía dolor de estómago, ¿se le quitó o no? Sí. ¿Y cuántas veces no fue necesario el Dolex o cualquier otra cosa distinta? Y bastó con un masajito ahí, pero un masajito cargado de la energía ordenante que es el amor. No el masajito que le estaban dando mientras pensaban en que mañana había que pagar la cuenta de servicio. Dime, dime. Hay personas muy empíricas que cuentan historias de sanación y otra cosa, y hay como los mismos casos con otros nombres, con otras cosas, pero son cosas que ellos han ido descubriendo dentro de su intuición. Sí. Pero tienen otros nombres y... Ahí se corre un riesgo grande, y es que cuando desde el empirismo tenemos éxito, frecuentemente nos lo empezamos a creer muy seguido, y entonces renunciamos al conocimiento y nos llenamos de orgullo, y ese que posiblemente tuvo éxito una, dos o tres ocasiones empieza a fracasar y a fracasar porque ya es que yo tengo un poder impresionante en mis manos. Aquí había un caso que yo creo que muchos de ustedes lo conocieron, el policía de la estrella, el famoso policía de la estrella, ¿no? Yo vi con estos ojos muchos pacientes con fracturas que no consolidaban por más de 6 meses y que les hicieron en ortopedia todo lo que ustedes quieran, y de pronto fue donde el bendito policía de la estrella, él les ponía las manos y 8 días después ese hueso estaba soldado. Ante una evidencia de eso, yo cómo no voy a decir, este hombre es maravilloso, pero antes que poner las manos estaba poniendo el corazón en sus manos. ¿Sí? Y eso que quede absolutamente claro, la energía más ordenante es la del amor. Vamos a terminar por hoy ahí y vamos a hacer la meditación entonces, ¿ok?